dentro de la discrecionalidad de senadores para integrar las ternas está la apreciación de la experiencia. Es decir, no quiere decir que la experiencia no va a servir para nada. En un funcionamiento racional estaría en el ámbito de la discrecionalidad de senadores para integrar la terna con los tres mejores candidatos. Por eso se tiene también, no está como un requisito expreso, como en el caso de la Corte Suprema, Tribunal Superior de Justicia Electoral, Fiscal General del Estado, Consejo de la Magistratura, en que se exige expresamente un cierto tiempo de experiencia. Pero, como digo, de hecho se tiene que tener en cuenta tanto la Cámara de Senadores como después la Cámara de Diputados para hacer la designación respectiva. Bueno, a ver, un poco cargo político, lo que también puede ser, siempre está el ingrediente político, está en todas las cuestiones del Estado, está en toda designación, siempre hay un criterio político, se tiene en cuenta. También respecto de un criterio político partidario, o a lo mejor en cuanto a la ideología, si es por ejemplo una persona de una ideología conservadora, o digamos que fuera con otros ingredientes en cuanto a ideológicos, por supuesto que se puede tener, se tiene en cuenta y se puede tener en cuenta, pero siempre puede ser, de todos modos, puede ser una persona idónea para el cargo. A ver un poco lo que se busca, digamos que este ingrediente político no tenga una influencia, esta disposición que está aquí. 5 años, los cuales no serán coincidentes con lo del mandato presidencial. Lo que se busca es entonces que el Contralor, por ejemplo, no comience también sus 5 años con el presidente de la República. Que no sea que, por ejemplo, ahora se nombre un nuevo Contralor que coincida con el periodo presidencial, ¿verdad? Lo cual podría entenderse como una cierta dependencia. Por eso se trata de que sea un Contralor cuyo periodo supere al del periodo del presidente de la República, que no coincida no sé el tiempo de duración del mandato del actual Contralor, pero entiendo que tiene que extenderse hasta después, bastante después del 15 de agosto de 2023. Sí. Es decir, a lo mejor 24 o 25. El año pasado fue confirmado. Bueno, entonces va a superar bastante, y con eso lo que se busca es que no exista esa dependencia del Contralor respecto en particular del presidente de la República. Bueno, después ¿qué pasa? ¿Podrán ser confirmados en Sí, eso ya está bien. Seguimos con esto entonces. Doctor, las ternas, ¿cómo se conforman? ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se acaban de conformar las ternas? ¿Cómo eligen quién va a ser como su hijo? llaman a concurso. Se llama a concurso, y si vos te querés presentar teniendo uno de esos requisitos, o abogado, contador, o los requisitos que está ahí, te presentas tu carpeta, todo lo que ellos te envíen, tu currículum, y ahí ellos eligen quiénes van a poner. Hacen audiencias, o sea, ponerle que la vez pasada hubo 50 que se presentaron, por el, no sé, y a los 50 la entrevistan, y de esos 50 van a Toditos le
Sí. ¿Perdón? Sí, sí. Sí, a todito la entrevista. Pero a lo que voy, o sea, todos los senadores en la entrevista cada... No, se conforma una comisión especial para las entrevistas. Bueno, y después se decide, como todas las cosas en la Cámara, se decide por votación. Claro. Que es lo que está aquí, que tiene que haber mayoría absoluta. Por ejemplo, en la Cámara de Senadores tiene que ser 23. Y si la terna se va a integrar cuando 3 candidatos tengan 23 votos. Tiene que llegarse a ese consenso en cuanto a esa mayoría absoluta para integrar las 2 ternas. De hecho, las entrevistas y las votaciones se transmiten por el canal de la Cámara. Entonces, vos podés escucharle a y hacerle un seguimiento de cómo le votaron, si realmente se presentó. ¿Sí o no? Sí, adelante. En el artículo 2, en el artículo 280, inmovilidad, inmunidad y incompatibilidades. En el artículo 281 de la Constitución Nacional dice, durante el lapso gozarán de inamovilidad. O sea que no le pueden cambiar así nomás, salvo por un juicio político. En el artículo 284 de la Constitución dice, el Contralor y el Subcontralor tendrán las mismas inmunidades e incompatibilidades prescritas para los magistrados judiciales. Bueno, ahí sí lo que podría aparecer en la pregunta son directamente esas, por una parte, las inmunidades. Aquí se habla de inmunidades, las 3 que tienen los integrantes del Poder Judicial, y también, ¿verdad?, las respuestas posibles a una pregunta podrían aparecer concretamente las incompatibilidades, las que tienen los no puede ser apresado. No puede la ser. pregunta no va a tener la respuesta correcta, no va a ser las mismas incompatibilidades que tienen los magistrados judiciales, sino que estarían mencionadas esas incompatibilidades. Bueno, la remoción. La remoción, el artículo 81 de la Constitución, no pudiendo ser removidos sino por la comisión de delito o por mal desempeño de sus funciones. Esa podría ser una de las causales que inicien un juicio político al Contralor o al Subcontralor, que de hecho ocurrió pero no se concretó del todo porque el anterior Contralor renunció antes de que se lleven los votos y asumió el actual Contralor, que cuando eso era el Subcontralor, estuvo un año. Luego de eso él se presentó otra vez para la terna para ser reelecto y fue el primer Contralor que fue reelecto en el nuevo periodo que es el actual. Ese no terminó porque al doctor Enrique le sacaron. ¿Quién? Ahora le voy a hablar del artículo 284. En cuanto a su remoción, se irá el procedimiento establecido para el juicio político. Se llama a concurso para que ocupe el cargo de subcontralor, que de hecho pasó. Entonces se llamó y se dio electo el doctor Augusto Paya. No, llaman así como el contrato, así de la misma manera, vos presentás tu carpeta, el currículum, y ahí. La Cámara de Senadores, como si fuera que va a hacer. Pasar por la entrevista, te votan y se arma la terna y ahí eligen. La Cámara de Diputados. La Cámara
Bueno, ¿en qué semestre tienen técnica legislativa? ¿En qué semestre tienen? No sé, doctor. Octavo, noveno, creo. En el noveno, creo. Bueno, y aquí, respecto a esto, ¿qué se puede decir en cuanto a técnica legislativa? Está bien, está bien redactar el tema. ¿Cuál es el tema en estos artículos? La remoción. Separar dos artículos sin necesidad. El procedimiento de remoción, ¿cuál es? El juicio político. Juicio político. El artículo 281, en primer lugar, el problema de dos artículos para un mismo tema. El tema es la remoción y remoción por juicio político. Y dos artículos que están bien cerca uno de otro para un mismo tema. El 281 es necesario. No. O sea, el 281, doctor, es demasiado largo en primer lugar. Tiene muchísimo, es muy largo, muy extenso. Bueno, pero esta parte, está bien. Precisamente esta parte del artículo es necesaria, esa parte. No. ¿Por qué no es necesaria? Porque es redundancia, porque dice en cuanto a su remoción se seguirá el procedimiento para el juicio político. Y para el juicio político sabemos... No, pero el 281, esa parte del 281. Y para juicio político sabemos que los delitos y mal desempeño de sus funciones se tiene que cumplir. Bueno, eso ya está en el artículo 225. Sí. Están las causales. Está todo en el artículo 225. Tiene muchas deficiencias también el 225, pero allí ya está ese dato, sí. Esta parte del 281 ya está, no se agrega nada. Quizás para establecer la forma de remoción en el capítulo respectivo del Contralor General de la Contraloría General de la República, entonces se podría poner el 284. Claro. Es decir, esa remisión al juicio político. Después están todos los elementos en el 225. Las causales, el procedimiento, la consecuencia del juicio político, todo está en el 225 e incluso está también ya indicado que el Contralor y el Subcontralor deben ser sometidos a juicio político. Es decir, lo que hay que repetir para tener todo en un capítulo, hacer esa remisión al juicio político. ¿Qué querías? Jonathan. Doctor, algo de la Constitución Nacional, muchas veces vamos a tener en cuenta el Código Penal, lo hacen una revisión a artículo de la Constitución Nacional, no en este caso, para no ser redundante, dijo juicio político según el artículo 225 de esos 2 días. Remitiéndonos al artículo 25. Sí, bastaría lo que está ahí en el 280 y esa parte, porque esto ya es suficiente. Porque esta parte del 284 ya está todo, ya se sabe cómo va a ser la remoción. El problema fue que había una comisión de técnica legislativa que de hecho no funcionó realmente, es decir, los que estaban creían que hacían su trabajo de integrantes de la Comisión de Técnica Legislativa, pero como se ve hay varias cosas que se les pasaron